nosotros pues evidentemente nos sentimos pues honrados, evidentemente, puesto que no cualquiera coge el coche, coge el avión, hace lo que sea para estar en un evento y no un evento cualquiera. Es un evento donde honramos a Jesucristo. Porque si fuera un evento mundano, pues evidentemente no tendría el mismo mérito, ni tendríamos seguramente las mismas ganas de ir, por muy bonito que sería. Amén. Y luego también pues recordar que es la inauguración de la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva en Javia. Y también el primer lugar de iglesia física en lo que es la península, que eso es muy importante. Amén. Amén. Pues me gustaría empezar la reunión haciendo una oración, que es como mejor se empieza todo. Amén. Dejándoselo todo en las manos de Dios y que Dios obre y opere conforme Él quiera, porque aquí a quien venimos a celebrar es a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y evidentemente tenemos otros privilegios, como son la visita de todos los hermanos, la visita del pastor Manolo Sierra, la visita del pastor Anderson, la visita de Armando, de muchos hermanos, vamos, de Barcelona, Holanda, Andorra. Me he enterado que ha venido gente hasta de Galicia, Cuenca, bueno, Madrid, de todos los sitios. Y qué bueno, ¿verdad? El poder juntarnos para celebrar a Cristo. Amén. Pues vamos a orar para ponerlo esta reunión al Señor. Gracias, Padre bueno y amado Jesucristo. Estamos aquí porque tú lo has permitido, Señor. Porque la vida, Señor, que tú nos has dado es lo que hoy estamos experimentando. Y estas misericordias que tú pones delante de nosotros cada mañana, hoy la hemos podido experimentar un día más. Bendice este lugar, bendice a cada persona que aquí está y a aquellos que nos van a ver a través de las retransmisiones, a través también de todo lo que publiquemos, Señor, y aquellos que no han podido venir y hoy también se congregan en tu nombre, les bendecimos en tu voluntad, en tu bendición. Sabemos que tú estás en tus hijos e hijas en el mundo entero. Somos parte de la Iglesia Universal que tú hablas en tu palabra y nos sentimos privilegiados de ello, que aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú te dignaste a mirarnos y a extender tu brazo fuerte y rescatarnos, Señor, del lodo cenagoso donde estábamos la mayoría de nosotros. Por eso te damos gracias, gracias, mil gracias. Mil gracias por darnos este lugar. Mil gracias por esta ciudad de Javia. La bendecimos en tu nombre. Y sobre todo bendecimos a sus habitantes, puesto que tú lo que buscas, Señor, son corazones, Señor, almas que te necesitan. Gloria a tu nombre, Señor. Todo te lo ponemos delante de ti para que tú hagas conforme tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es un libro que aún no se ha terminado. Es un libro que aún se puede seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en esta mañana aquí forma parte de la historia de la iglesia. Forma parte de la historia del transcurrir de la obra. Y si nosotros, pues, que no lo vamos a hacer ni mucho menos, pero si se siguiera escribiendo este libro, tendríamos que estar en este libro. El día, hoy es día ¿qué? Que soy 14 de enero de 2024 se abrió una congregación en tal sitio con los pastores tal y predicó fulano y cantó no sé quién y dijo, ¿verdad? Entraríamos parte de la historia. Claro, el libro de los Hechos, imagínate, sería un libro kilométrico, interminable, porque son millones de cosas las que han sucedido y las que van a seguir sucediendo en el nombre del Señor. Pero el principio de las cosas es muy importante. Yo quiero que por un momento reflexionemos en los comienzos. Porque, por ejemplo, cuando David ya era famoso y tenía a los reinos de alrededor sometidos y ya él tenía todo el respaldo de Dios y del pueblo, el Señor le decía de vez en cuando, no te olvides, David,
no te olvides nunca de dónde te saqué yo. Que tú no siempre fuiste rey, que tú eras el menos importante en la familia. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía el número 7 es el perfecto. Y un señor llamado Isaí, que vivía en un pueblecito llamado Belén de Judea, Betlehem, la casa del pan, tenía 7 hijos. Perfecto, la familia perfecta. Todos varones, además, para más INRE en aquella época, ¿no? Y ahora viene el octavo, y rompe la armonía, rompe la perfección del hogar. Y entonces a lo mandan a lo que los hermanos no quieren hacer. Al monte, a cuidar de las ovejas, a hacer los recados, los mandados, porque era el que no contaba para nada. Fíjate lo poco que contaban con David, que cuando llega el varón de Dios, el profeta del Señor, en aquellos tiempos que era el profeta Samuel, a la casa de Isaí, con un encargo divino, que no va porque, bueno, voy de visita, no, va porque el Señor lo envía a esa localidad, a esa familia, a esa casa, para ungir al siguiente rey de Israel. Pues claro, Samuel llega y ve a los 7 varones, 7 tiarrones, ¿verdad? Como esta mañana dice, van a pasar los niños a dar un versículo. Pues si el tío es más grande que yo. Estos son los niños, pues ¿cómo serán los padres? No digo yo, ¿no? Imagínate el año que viene cuando vengamos, ¿cómo estarán los niños? Échate a correr con los niños, ¿no? Entonces, claro, el hombre llega con su cuerno de aceite, un aceite preparado especialmente para la ocasión, para la unción del próximo rey de Israel, y entonces, claro, él va a ungir ¿a quién? Pues al mayor, al mejor. El mejor es el primogénito, el que se lleva la verajá, que es la bendición. Entonces el Señor dice, no, ese no es. ¿Cómo que no es? ¿Cuántas veces Dios rompió el patrón? Que el mayor serviría al menor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Pues ahora otra vez. Bueno, pues al segundo tampoco, y al tercero tampoco. Y entonces dice, bueno, pero es que Dios no me da paz. No tengo la confirmación, el aval de Dios, de que está aquí el siguiente rey de Israel. Entonces Samuel, fíjate tú, era profeta y tiene que preguntar esto. ¿Tú tienes otro hijo? Porque a mí Dios no me da paz con ninguno de tus hijos. Claro, ¿cómo se habrán sentido los chicos? ¿Cómo se habrán sentido los hijos de Samuel cuando dicen, ah, no, aquí no está el rey de Israel, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te habrás equivocado? No, yo no me he equivocado. Sois vosotros los que habéis menospreciado al más pequeño de la casa. Dice, sí, tenemos a uno, pero claro, ese es medio hippie. Ese está por ahí, por el monte. Le dio ahora por la onda y por el arpa, está todo el día, Bueno, pues venga, llámalo porque aquí no se va a sentar nadie a comer hasta que venga el más pequeño. Fueron rápidamente porque sabía que tenían un hambre tremenda, lo fueron a buscar enseguida y claro, cuando entra con una bestia oveja terrible, porque son muy bonitos los rebaños de ovejas, los corderitos que están riquísimos. Yo me comería uno ahora, vamos, con los ojos cerrados. Y cuando lo ven venir con esa peste, con esas pintas, dice, ¿pero este quién es? Dice, ojo, porque lo que tú menosprecias es lo que Dios ama. El vil, el menospreciado, el más pequeño. Estás delante del siguiente rey de Israel. Y lo ungió ese día. Pero sus hermanos no confiaban en él, ni lo llamaban, ni contaban con él. Podían haber dicho, oye, que viene el varón de Dios, que viene el profeta, la voz del Señor. Vamos a llamar a nuestro hermano. Nadie se percató de que David no estaba. Ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, nada. ¿Verdad? Pero te das cuenta que el Señor siempre le recordó a David, no te olvides de dónde te tomé yo, de detrás del redil. Recuérdalo todo lo de tu vida para que no se te suba el orgullo a la cabeza y digas, no, es que tú no eras nada, tú eras un don nadie. Y fui yo el que te saqué de allí y te puse como el hombre más importante de Israel, ¿verdad? Y es muy importante que este día nunca lo olvidemos. Pero no solamente los que estamos aquí, los que van a formar parte de esta congregación, Dios mediante, sino que los próximos que vengan en los próximos días, semanas, meses o años, que de vez en cuando Iván y Conchi digan, hermanos, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cómo fue nuestro inicio? Porque la obra de Alicante no empezó aquí. Vosotros habéis estado mucho tiempo en casa, ¿sí o no? Y reuniéndose en un parque, y reuniéndose al aire libre por aquí y por allá. No, claro, ahora es muy bonito, todo muy bonito, muy decorado. Que por cierto, yo me siento aquí como, yo rodeado con un arco, me parezco como Donald Trump aquí, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es que nunca he predicado así, con un arco de globos.
Me siento la verdad que un poco raro, pero bueno, vamos a hacer. Espero que no empiecen a explotar tú. Mi madre. Bueno, pues la cuestión está en que tenemos que recordar cómo nació esta obra. Una forma sencilla, humilde, ¿verdad? Y que el Señor prospere la obra, sí, pero siempre recuerda de dónde está con el Señor. No te olvides nunca, porque como te olvides de eso, peligro. Y la iglesia nació un día, sigue su transcurso. Fíjate qué interesante esto que cuando el Señor creó el mundo, utilizó lo instantáneo, lo inmediato. Sea la luz, fue la luz. Y Dios, con el poder de su palabra, creó, verbo vará. No necesitó materia prima, sino que en el poder de su palabra se creaban, aparecían cosas de la nada. Sin embargo, cuando habla de la iglesia, no habla de la iglesia como una obra creadora de Dios, sino dice, yo edificaré. Una cosa es crear y otra cosa es edificar. Edificar lleva tiempo, ¿verdad? Es un proceso largo. Se tarda más en edificar que en derribar, evidentemente. Con un par de cartuchos de dinamita, ¿no? Y no quiero dar ideas a nadie, pues se derrumba un edificio que se ha tardado años a lo mejor en levantar. Pero el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, paso a paso, poco a poco, a trancas y a barrancas, con luchas, con pruebas, ¿verdad? Pero la iglesia tuvo un comienzo y es bueno que recordemos cómo nació la obra del Señor. Yo os voy a llevar en esta mañana al libro de los Hechos, capítulo 2. Imagino que ya muchos estarán diciendo, sí, yo ya conozco ese capítulo. Bueno, pues si quieres lo dejamos para otro día, ¿no? O podemos seguir leyendo Hechos 2. Sí, ¿no? Vale. Como aquel que vio al león que sale, dice, esta película ya la vi. Bueno, ese es espérate un momento, ¿no? El león es el mismo siempre. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hoy es nuestro día de Pentecostés. Porque hoy nace esta obra y para la gloria del Señor podemos decir en fe que hoy estamos, por lo menos hoy, no sé dentro de una semana, no sé dentro de un año, pero por lo menos hoy estamos todos unánimes juntos. ¿Sí o no? ¿Amén, hermanos? Bueno, cuando llegó ese día, que les costó llegar a la unanimidad, ahora hablaremos un poquito de eso, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El proceso de llegar a la unidad, a la armonía, llevó un tiempito. Pero de repente el Señor comenzó a hacer cosas maravillosas. Es decir, que a nosotros nos lleva un tiempo conseguir o alcanzar, si es que lo conseguimos, al Señor no le lleva ningún tiempo, porque dice que así, en un instante, de repente, comienzan a suceder cosas que nunca en la historia de la humanidad habían ocurrido. Por ejemplo, versículo 3. Aparecen lenguas repartidas como de fuego que se asientan, se introducen en las vidas de cada uno de los que allí están reunidos. 4. Son todos llenos del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en otras lenguas, en unos idiomas que ellos no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que en aquellos días, porque era así, se encontraban en Jerusalén morando judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, los de afuera estaban confusos. Porque dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Curioso, ¿verdad? Estaban atónitos, maravillados. Fíjate los calificativos, ¿no? Los adjetivos. Confusos, atónitos, perplejos, maravillados. Y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galilea es la parte más norte de Israel, ¿verdad? Es un país muy chiquito, Galilea al norte, Judea al sur, en el centro Samaria. Y estos eran de Galilea. Y dice, ¿cómo nosotros les oímos hablar a cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Y ahora hay una lista de naciones que se encontraban allí representadas ese día. Habría que ver un mapa para ver dónde están cada una de esas naciones hoy en día, ¿no? Dice que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene.
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Uno que se había convertido al judaísmo. Siendo no judío, te convertías al judaísmo y te llamaban prosélito. Cretenses, que no es lo mismo que cretinos, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos, otra vez dice, atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, siempre habrá este pequeño grupo, ¿no?, de gente que burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando el Señor Jesucristo a las afueras de Jerusalén, ¿verdad?, desde el Monte de los Olivos, se despide de sus discípulos y vuelve otra vez a la gloria, a la presencia del Padre, dice que los bendice y les dijo algo como, id a la ciudad de Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Sabían el lugar al que tenían que ir, no al norte ni al sur, sino quédense en Jerusalén y esperen, pero no les dijo cuánto tiempo tenían que esperar. Y es que el Señor no tiene la obligación de darnos todas las instrucciones de lo que Él piensa hacer con nuestra vida, sino que les dice, ustedes vayan a Jerusalén y esperen. En otras palabras, aprendan a esperar pacientemente. ¿Qué tenemos que esperar? La promesa del Padre. Y uno dice, ¿y eso qué es? Porque el Padre, Dios, el Padre, había prometido muchas cosas. Hay miles de promesas en la Biblia. Pero concretamente ustedes tienen que esperar en Jerusalén que se cumpla la promesa del Padre. En ese momento no lo dice, pero días antes Él había dicho, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador no podría venir. Es decir, yo soy, en este sentido, no me tomen mal la palabra, pero yo soy un impedimento para que venga el Consolador, porque ahora mismo el Consolador, el Paracleto, el que está con vosotros físicamente soy yo. Así que mientras yo esté aquí, no tiene que venir el Consolador, el Espíritu de Dios. Pero cuando yo me vaya, yo le rogaré a mi Padre que os envíe el Espíritu, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Ese Espíritu quién era? ¿O quién es? ¿O qué hace? ¿Y para qué lo envió? Claro, tendríamos que estar aquí semanas enteras estudiando detenidamente las funciones que viene a cumplir ese Espíritu en nuestra vida. Primeramente, por eso la Biblia es un puzzle que hay que saber por dónde ir. Lo que no me dice aquí, lo dice aquí. Lo que no entiendo por aquí, me lo dice por allá. En Romanos capítulo 8, no lo vamos a leer. Yo le animo no solamente que lo lea, yo te animo a que te aprendas el capítulo entero, que es muy fácil hacerlo, te lo puedo asegurar, Capítulo 8 de Romanos te dice que el mismo Espíritu que vivió en el cuerpo de Cristo durante su ministerio, cuando Él está en la cruz y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese espíritu sale, lo meten en el sepulcro, pero dice en Romanos capítulo 8, léanlo porque no tengo tiempo para explicar todo esto ni para leer los textos, dice que lo que resucitó al Señor Jesucristo fue que el Espíritu volvió a entrar en su cuerpo y lo resucitó de la tumba. Y dice Romanos 8, a través de la pluma de Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que os fue dado. En otras palabras, no vais a tener un espíritu inferior a que Él tuvo, sino el mismo Espíritu que ungió, que guió, que capacitó al Mesías, a Jesús, para cumplir con sus objetivos. Es ese mismo Espíritu el que va a morar en vuestros corazones. Pero claro, la pregunta es obvia. Si ese Espíritu viene a nosotros y está en ti, en el otro, en los hermanos de allá, de otra iglesia, de la otra iglesia, de un país, entonces quiere decir que ese Espíritu está en todas partes, ¿sí o no? Es omnipresente, ¿sí o no? Lo cual quiere decir que tiene que ser Dios. Porque el único omnipresente que puede estar en todas partes al mismo tiempo es Dios. Por eso se llama Espíritu Santo, Espíritu de adopción, Espíritu de vida, Espíritu de Dios, y recibe un montón de nombres. No es que sean diferentes espíritus, es el mismo, pero a través de los diferentes nombres tú vas captando todo lo que ese espíritu es capaz de hacer en ti. Y Jesús dijo, en breves palabras, lo resumo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, porque no hablará por su propia lengua. Él os recordará todo lo que yo os he dicho.
y Él os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, os conviene que yo me vaya. Porque la capacitación que yo he tenido, que me ha permitido marcar un hito en la historia, ese mismo espíritu yo lo voy a derramar sobre todos ustedes, pero tienen que ir a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Porque esa promesa la había dado Dios a través del profeta Joel, Joel capítulo 2, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos e hijas, esclavos y libres, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esa era la promesa que se había dado antes de Cristo, pero que el Señor dice, todavía esa promesa no se ha cumplido. Ese espíritu lo tengo yo tengo el monopolio de ese espíritu. Pero yo cuando me vaya a la presencia del Padre, yo no me lo llevo y os dejo ahí, búsquense la vida, sino que yo le diré al Padre, Padre, mándales el espíritu que moró en mí, mándaselo a mi pueblo, para que ellos no sean unos fracasados, sino que ellos puedan tener bendiciones y grandes triunfos, porque van a tener la misma capacidad que yo he tenido durante mis 3 años de ministerio. ¿Amén, hermanos? ¿Me siguen? Amén. Muy bien. Vayan a Jerusalén, pero espérate un momento. El Señor se va, ya no está, ahora nos quedamos aquí nosotros y tenemos que irnos a Jerusalén. Y cuando nos vean entrar a los seguidores de Cristo por Jerusalén, nos van a matar a todos. Porque no solamente fueron a por Él, ahora van a venir por nosotros. Cuando vean entrar a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Santiago, a Bartolomé. Y no solamente eso, sino dice la Biblia que ese día de la ascensión, no lo dice en el libro de los Hechos, volvemos otra vez a lo de antes. A veces hay que ver aquí lo que dice este, lo que dice el otro. Dice que el día de la ascensión, 500 hermanos le vieron a la vez. Es decir, que allí había 500 testigos de aquella despedida y de aquella ascensión, que dice que fue tan espectacular que hasta ángeles se presentaron, ¿verdad? Y allí pues vieron aquella gloria tremenda. Y entonces esos 500 hermanos, ¿a dónde se van? A Jerusalén. Jerusalén está ahí. Yo estoy aquí en el Monte de los Olivos, bajo el barranco, el torrente de Cedrón, me voy a Jerusalén y allí espero. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Se van los 500. Pero ahora resulta que cuando tú comienzas a leer el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, lógicamente, te vas a dar cuenta de que Lucas hace una cosa muy interesante. Y dice que cuando llegan al aposento alto, según van pasando los días, él cuenta, dice, a ver, empieza a contar a las mujeres, empieza a contar a los discípulos y dice, en esta casa ahora mismo hay 120 personas. ¿Cómo que 120? Pues sí, cuando vinimos el otro día éramos 500. ¿Cómo que hay 120? Habéis leído, ¿no? Hay un himno que por ahí se cantaba, ¿no? Los 120 en el aposento alto, pero vamos a ver, ¿cómo que los 120? ¿Y dónde están los 380 hermanos que faltan? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando? Claro, ahora lo sabemos nosotros porque miramos atrás. Ellos no sabían cuánto tiempo tendrían que esperar, pero vamos a hacer cálculos, vosotros que sois buenos matemáticos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿cuánto tiempo después de la resurrección estuvo el Señor con sus discípulos? ¿Alguien lo sabe? ¿Perdón? 40 días. Exactamente, eso es. La información que nos dan los evangelios es que después de la resurrección de Cristo, Él estuvo 40 días con sus discípulos. Perfecto, 40 días. ¿Cuántos días estuvo muerto? 3. 43 son 43. Cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés viene de la palabra hebrea Shavuot. La palabra Shavuot es el plural de Shavua, que significa semana. Semana, Shavua, Shavuot, semanas. 50 días después de la Pascua, que fue cuando murió el Señor, se celebraba el día de Pentecostés. Es decir, que el día que hizo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado, es decir, del día de la Pascua al día de Pentecostés hay 50 días. Si estuvo 40 días después de la resurrección, si estuvo 3 días muertos, ¿cuánto tiempo tuvieron que estar esperando? 7 días. 43 más 7, día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta. Esperaron una semana y en una semana la iglesia, vamos a utilizar el término, pasó de 500 a 120. En una semana la iglesia perdió 380 miembros. Espero que a ti no te pase lo mismo, Iván. Es decir, que en una semana, en vez de ser más, cada vez somos menos. Una pregunta, ¿alguien aquí presente
¿sería tan amable de decirnos, por favor, dónde estaban esas 380 personas el día de Pentecostés? ¿Alguien sabe en qué versículo se encuentra? ¿En qué capítulo lo habéis leído en alguna ocasión? ¿No? O yo tampoco. No lo dice la Biblia. No lo dice. A lo mejor se fueron a trabajar al campo, a regar las patatas, ¿no? Bueno, patatas no, porque no había patatas en aquel tiempo en Israel. Pero, ¿dónde estaban? A lo mejor fue a visitar a la madre, que hacía tiempo que no la veía, a un amigo, a darse una vuelta, un paseo. Bueno, la cuestión está, podemos especular aquí hasta el año que viene. La cuestión está que 380 que tenían que estar en el aposento alto, esperando, como dijo el Señor, la promesa del Padre, por lo que fuera, no estaban. Y se perdieron la bendición. Porque la Biblia no dedica ni medio minuto a los que se fueron, es decir, a los que no aprendieron a esperar, a los cobardes, a los que se cansaron. Oye, aquí no pasa nada, como en Jericó, venga a dar vueltas y venga vueltas y esto no se cae. Otra vuelta, pero bueno, esto nos están tomando el pelo, la gente ¿esto qué es? No fueron capaces de perseverar, y la Biblia dice que tenemos que ser perseverantes y constantes en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te cansas? Pues aguanta. Se fueron. Y cuando llegó la bendición de Dios que vino de repente, lo hemos leído esta mañana, los que fueron llenos del Espíritu Santo, los que el Señor les transformó la vida, porque allí pasó algo, allí en esa habitación pasó algo que no tiene nada que ver con la conversión, ni con la salvación, ni con el bautismo en agua. Allí pasó algo que no haya pasado nunca en la historia. Allí el Señor derrama de su Espíritu, pero no como antaño sobre uno que va a ser rey, o sobre uno que va a ser profeta, o sobre uno que va a ser un juez. No, sobre todos. Los hombres, las mujeres, los niños. Y aparte hay una lista, que incluso ese día estaba hasta María. Lo podéis leer en el libro de los Hechos. Hasta María, la madre de Jesús, estaba allí, en el aposento alto. Y entonces resulta de que ese fue el nacimiento, por así decirlo, oficial de la iglesia. La iglesia no nació en una derrota y en una vergüenza terrible, sino con poder, con una manifestación del poder de Dios. Hasta el punto que la gente de Jerusalén dijo, oye, ¿pero qué está pasando allí? ¿Tú te imaginas que un día llegáramos aquí, tuviéramos un culto aquí de alabanza, de gloria, de oración tremendo, y empieza a venir toda la ciudad de Javia y dice, pero estos tíos, ¿qué están haciendo ahí adentro? Y entonces se levanta una hermana y empieza a hablar en búlgaro. Menos los búlgaros que están aquí, pues dicen los que salen por ahí, dicen, oye, que yo le entiendo. Y el otro, ¿en qué habla? Habla en árabe. Pero si este es más español que las patatas, ¿cómo habla en árabe este? Y el otro, eso fue lo que pasó ese día, algo increíble. Fíjate la cantidad de países, la cantidad de naciones que habían allí. Y decía, pero si estos son galileos, si estos son los pobrecitos que no saben ni prácticamente nada, ¿cómo es posible que estén hablando en idioma que no han aprendido? Bueno, es que así nació la iglesia. Y esto no lo he escrito yo. Esto fue un derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios de una forma magnífica. Fíjate los cambios que produjo esto, que un hombre que días atrás, públicamente, ¿os acordáis de Pedro? Cuando llega aquella chica y le dice, este es otro de estos, ¿eh? Este es otro, sí, míralo. Y él dice, yo no soy, ¿eh? ¿Cómo que tú no eres? Si yo te he visto a ti con Jesús el otro día en la casa de Marta y María, tú estabas allí, yo te vi. Y el otro día cuando la mujer le tocó el manto al Señor, si tú eres uno de ellos, dice, no, yo no le conozco, yo no sé de quién me estás hablando. Bueno, me habré equivocado. Al rato pasa otro y dice, ahí va, mira aquí quién se nos ha colado. Uno de ellos. No, yo no sé quién es. Y finalmente le dicen, pero ¿cómo que no eres uno de ellos si es que hablas como él? Que no lo puedes disimular. Y entonces dice que ya se pasó y renegó y dio marcha atrás. Yo no le conozco, yo no sé quién es, yo no le conozco. Fíjate hasta qué punto fue fuerte lo que Pedro hizo ese día por cobardía, que cuando el Señor Jesucristo resucita, dice que se presenta a sus discípulos, le dice a aquella mujer llamada María Magdalena, dile a mis discípulos, y a Pedro que vayan al norte, que ahí me voy a presentar con ellos. ¿Por qué dijo a mi discípulo y a Pedro? Pues porque Pedro ya no es discípulo mío, porque usted ha dicho que no me conoce, no quiere saber nada de mí, entonces no eres de los míos, eres don Pedro, ¿no? Dile a mis discípulos y a Pedro que vayan. ¿Tú hubieras llamado a Pedro?
uno que me niega, uno que dice, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te abandonaré, estaré contigo. El Señor le da otra segunda oportunidad a Pedro, como nos la ha dado a nosotros. Amén, hermanos. Porque el Señor no solamente le da oportunidades a Pedro para que se restaura, para que pida perdón y se arrepienta, sino que también a nosotros nos ha dado la oportunidad de decir, venga, otra oportunidad más. A ver lo que haces con esta segunda oportunidad. Y allí va el Señor, lo restaura, me ama, etcétera, etcétera. Ese cobarde, ahora, perdonen, yo no quiero meterme con Pedro porque vamos, yo digo una pregunta, y aquí ahora que no nos ve nadie. Si esa noche, en vez de estar Pedro allí, rodeado de romanos, rodeado de enemigos de Cristo, hubieras estado tú o yo en aquel fuego y me llega a mí una chica y me dice a las 4 de la madrugada, ahí está Manolo, mira Manolo, mira el pastor online, mira dónde está, mira el de los devocionales, que yo no soy nada, ¿cómo que no eres? ¿Cómo que no eres? Como me han llamado por ahí el pastor de la pandemia. Como si yo hubiera producido la pandemia. O menos mal que no me llaman el pastor COVID. Imagínate tú. No, ahí viene el COVID. Uy, cuidado. ¿No? Oye, a lo mejor si yo hubiera estado esa noche, yo lo hubiera negado. ¿O no? No, yo no, que va. Que no. Bueno, ya lo dijo Pedro. Y mira al final cómo él pecó. Es decir, que nuestros nombres no están en la Biblia, en los pecados que cometieron aquellos hombres, porque no habíamos vivido en aquella época. Pero si nosotros hubiéramos sido David, y yo saco los prismáticos, y miro aquel bellezón delante de mi casa, ¿no? A lo mejor en vez de hablar de David, hubiera hablado mío, ¿o no? No. Yo sé que vosotros estáis en un nivel espiritual diferente, por eso a lo mejor no me entendéis, ¿no? Pero oye, Pedro, David, el otro y el otro, ¿por qué pecaron? Pues porque eran hombres como nosotros. Y a lo mejor yo hubiera dicho, yo no sé quién es el Señor, pero mira cómo ese cobarde que esa noche no fue capaz de identificarse con el Señor, mira cómo es el primero ahora que se levanta, dice, nosotros no estamos ebrios, como vosotros suponéis. Porque son las 9 de la mañana. A mí me hace gracia que Pedro hasta sabía la hora que era. Yo me acuerdo un día que bajamos de una montaña después de haber estado orando un montón allí, y bajamos y era aún de noche. Y se me acercó un borrachito en un bar que entramos a tomar café y me dice, jefe, ¿qué hora es, maestro? Y le digo, las 8. Y me dice, ¿de la mañana o de la noche? El pobre hombre no sabía, ¿no? Digo, de la mañana, hijo, de la mañana. El hombre estaba, si era de la mañana o de la noche, ¿no? Pedro dice, no estamos ebrios, como vosotros suponéis. Estamos aquí, y entonces da una explicación bíblica coherente de lo que está pasando. No tenía la Biblia en la mano como yo la tengo en esta mañana. Pero fíjate que él comienza a decir, te lo voy a leer, esto es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días, estoy en el verso 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 versículos de memoria. No tenía Biblia. Pero más adelante, si lees en el versículo 25 hasta el 28, vuelve otra vez a citar el Salmo 16. Es decir, esta gente se sabía la Biblia de memoria. ¿Y por qué hay creyentes hoy en día que llevan toda la vida en la iglesia y no son capaces ni de recitar 3 versículos seguidos? Y algunos me dicen, es que mi memoria no te acuerdas de nada, ¿no? Pero ¿te acuerdas que hace 25 años tu mujer te quemó una camisa que te estaba planchando, ¿no? Eso sí te acuerdas toda la vida, ¿no? Es que yo no entiendo la Biblia, me dicen algunos. Además te ponen así carita de pena, ¿no? Yo no entiendo la Biblia, digo, ¿no entiendes la Biblia? Y te pegas 18 horas metido en internet y lo entiendes todo. Entiendes la inteligencia artificial, tienes páginas de Facebook, de Instagram, de pim pam, de pum pum, entiendes todo, pero de la Biblia la lees y no la entiendes. Lees el periódico y lo entiendes todo. Ves una película y lo entiendes todo, pero la Biblia no la entiendes. Pues tienes un problema espiritual, querido.
Y tendrás que pedirle al Señor que te quite el bloqueo que tienes en la mente para que puedas decir, gloria a Dios, leo la palabra y la entiendo. Y Pedro se levanta y lo que usa para explicar lo que está pasando allí, que esto no es un arrebato, no nos hemos vuelto locos, porque dice la Biblia que los cultos tienen que ser con raciocinio. Él es nuestro culto racional, no es que nos volvemos locos y perdemos el control, no, es que esto es lo que estaba escrito en el Salmo 16, esto estaba escrito por el profeta Joel, y él utiliza la palabra de Dios para dar un argumento, porque una obligación que tenemos, y tiene esta congregación que ya la ha contraído, es estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia razón de la esperanza que hay en vosotros. Si lo que no puede ser es que te hagan una pregunta de la Biblia y usted no sepa la respuesta, pues lea, estúdiela, profundice, prepárese. No como aquella hermana que una vez me dijo, hermana, es que a mí no me gusta leer ni estudiar, yo prefiero que usted me lo explique. Digo, ya, claro. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viviendo en unos tiempos en los que la iglesia está siendo sacudida de una forma tremenda. Prácticamente nadie ha dicho que ahora el mes pasado de diciembre en Nigeria mataron a cientos de hermanos nuestros. Pero eso no sale en televisión, eso no sale, ¿verdad? Y hay iglesias que están pasando persecuciones y problemas y presiones de todo tipo, de toda índole. Y nosotros no podemos ser como los cristianos, con todo mi respeto, de hace 5, 8, 9, 10 o 20 años atrás, donde veníamos a la iglesia, estábamos en el culto y todo el mundo para casa y aquí no ha pasado nada, sino que hoy en día tenemos que tener una preparación, una base, un fundamento mucho más profundo, porque los tiempos finales serán tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y usted tiene que desarrollar hábitos de leer la palabra, de estudiarla, oye, de aprender versículos, de aprender capítulos de memoria de la Biblia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que cuando la iglesia en Jerusalén nació con poder, sacudiendo la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que la iglesia no afecta al mundo. Es el mundo el que afecta a la iglesia. Incluso hasta en la música. Tenemos que imitar las lambadas y los merengues y los cha-cha-cha y las cumbias del mundo. Le ponemos letra cristiana, eso sí. Le ponemos letra cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha despertado a la cruda realidad de que tenemos una función que cumplir. ¿Cuánto tiempo estuvo esta gente en Jerusalén? Bueno, no mucho. Es verdad que hubieron muchos milagros y manifestaciones del poder de Dios, pero el Señor ya les había dicho el día de la despedida, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y me vais a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Que hicieron de la iglesia el campo de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa parábola del sembrador? Es una de las más conocidas. Es una de las pocas parábolas que el Señor explica a sus discípulos. Y Él dice, mira, la semilla que cayó en el camino representa esto, la semilla que se comieron los cuervos representa... Y Él da explicaciones, pero hay un momento en esa parábola del sembrador que Él, cuando la explica, dice, el campo es el mundo. En otras palabras, cuando hacemos todo de puertas para adentro y nos olvidamos que la función específica y más importante de la iglesia no es tener todo dentro muy bonito, y olvidándonos del mundo, nos hemos olvidado de que la iglesia tiene que estar en el mundo sin contagiarse por el mundo, pero transformando a la sociedad con su ejemplo, con su testimonio, con su influencia y con su vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Así que la iglesia es simplemente un lugar de refuerzo, donde yo vengo, donde el Señor me habla, me inspira, tengo comunión con mis hermanos, pero la vida real de la iglesia se vive de puertas para afuera. Y es ahí donde tú, ahí en esa universidad, en ese instituto, en ese andamio, en esa oficina, es donde tú tienes que marcar una diferencia. Hoy aquí habla uno, los demás oyen, mañana todos hablarán. Cada uno en su puesto de trabajo, la luz se va a esparcir. Aquí digamos como que nos cargamos las baterías, pero salimos al mundo para dar testimonio, para que la gente sepa que ahora, a partir de ahora, gloria a Dios, hay un lugar donde el herido, el maltratado, el que está buscando la verdad, el que está hecho polvo, el que ha probado la brujería, la santería, la idolatría, etcétera, etcétera, sepa que hay un lugar donde se predica la Biblia, la palabra de Dios. Y un lugar donde el que quiere cambiar puede venir y ser cambiado por el poder de Dios.
¿Por qué digo el que quiere cambiar? Porque hay gente que no quieren cambiar. Y el que no quiere cambiar, pues oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que diga? Pero el que quiere cambiar, el que busca la verdad, porque yo te voy a decir una cosa, yo creo que en esta ciudad, como mínimo, y lo digo de corazón, Iván y Conche, como mínimo en esta ciudad, tiene que haber una persona que lleva años buscando la verdad. Uno. Oye, y si Dios ha permitido que se alquile este local y se ponga tan bonito para que esa persona que lleva años buscando y no encuentra, resulta que Dios nos ha traído aquí para ser de luz para su vida, ya por una persona mereció la pena hacer cualquier tipo de esfuerzo. Amén, hermanos. Así que dale gracias al Señor porque tú tuviste un nacimiento, pero si hay personas en esta mañana entre nosotros, heridas, que no se están congregando, que ya están como resabiados, ¿verdad? Ya no se fían de nada ni de nadie, o que no has nacido nunca de nuevo, que nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo sinceramente creo que estás en el mejor lugar para que hoy tú puedas tener tu propio encuentro, tu propia experiencia con el Señor Jesús. Cierra tus ojos en esta mañana, hermano querido, ahí donde estás. Hoy es un día inolvidable, un día precioso, pero aún más hermoso puede ser si tú hoy le entregas tu vida al Señor Jesús. Que te han herido, que te han lastimado, que te han humillado, bendíceles, Señor, bendíceles. Bendíceles, yo quiero pasar la página, porque las cosas que en la vida se aprenden llorando, nunca se olvidan. Nunca. Y cuando te mires a esa herida, mírala como una cicatriz que el Señor ha sanado y que tú puedes dar testimonio de que el Señor te sanó y podrás ayudar a otros que no saben cómo se puede cicatrizar esa herida. Te damos gracias por este lugar de culto que hoy se inaugura para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Te pedimos mucha sabiduría para Conchi, para Iván, para todos los que vayan a colaborar y formar parte del equipo de trabajo. Ayúdanos a mantenernos unidos, mirándote a ti, honrándote a ti, Señor, dispuestos a ir más allá de lo pedido, dispuestos a recorrer la segunda milla, a poner la otra mejilla si hace falta. Y que en este lugar muchas personas, aunque tengan que hacer un gran esfuerzo viniendo de lejos, puedan encontrar esa paz para el alma, que esas arrugas del alma desaparezcan y que puedan, Señor, encontrar esa vida nueva que tú siempre has tenido para nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio y permitirnos ver y disfrutar de este día glorioso e inolvidable. Aleluya. Y ahora te voy a pedir que hagas algo que a lo mejor nunca lo has hecho, no lo sé. Quiero que ores por la persona que está a tu lado. Ora por ese hermano, por esa hermana, por esa persona. Si quieres pasarle la mano por encima, abrazarlo, como queráis. Pero vamos a orar en este momento, los unos por los otros. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre. Póngase de pie y saluda a su hermano. Denle un abrazo. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Es que suba. Aleluya. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Una vez más, levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí,
Dios. Bendeciré tu nombre, tuya, eternamente y para siempre. De suprema alabanza, eres digno, mi Señor. Roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado. Tienes roto el corazón de tanto sufrir y llorar. Tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron. Tienes que aprender a descansar en Dios.